Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para desempacar una historia que, les aseguro, les va a dar mucho de qué hablar. Como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en la increíble, y a veces un poco dramática, situación de Demet prohibiéndole a Can ir a Italia por primera vez. Sí, lo escucharon bien, prohibición. Y no, esto no es un cuento de hadas, es una historia que parece sacada de una telenovela, pero es real y tiene un montón de matices. ¿Qué llevó a esto? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Cómo se siente Can ante esta situación? Y lo más importante, ¿qué nos dice esto sobre las relaciones, las expectativas y las comunicaciones? Prepárense porque vamos a analizarlo todo con detalle, con ese toque de chismecito que nos encanta, pero también con esa profundidad que buscamos para entender las cosas. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que traemos, no duden en darle ese botón de suscribir y activar la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, pónganse cómodos porque esto se pone bueno. Imaginemos la escena: Can, ilusionado con un viaje planeado a Italia, un destino que siempre soñó conocer, y de repente Demet, su pareja, le dice un rotundo "no puedes ir". Uf, la cara de Can debe haber sido un poema. La anticipación de ese viaje, las imágenes mentales de la Torre de Pisa, el Coliseo, la gastronomía exquisita, todo se desmorona en un instante. Pero ¿por qué Demet tomaría una decisión tan drástica? Las razones detrás de estas prohibiciones, sobre todo cuando se trata de algo tan personal como un viaje soñado, suelen ser complejas y a menudo nacen de inseguridades, miedos o expectativas no cumplidas. Podríamos estar ante un caso de control, donde uno de los miembros de la pareja intenta dictar las acciones del otro, lo cual, seamos honestos, es un foco rojo importante en cualquier relación. Este tipo de comportamiento, donde una persona intenta limitar la libertad de la otra, puede ser una manifestación de que se siente amenazada o insegura, y en lugar de abordar esas emociones de manera saludable, recurre a medidas restrictivas. O quizás, y esto es algo que debemos considerar, Demet tiene sus propios miedos. Tal vez la idea de Can viajando solo a un lugar nuevo, lleno de oportunidades y experiencias, le genera ansiedad. El mundo es grande y las tentaciones existen en todas partes, y la inseguridad personal puede magnificarlas. ¿Podría ser que se sienta insegura sobre la relación? ¿Teme que Can conozca a alguien más? La posibilidad de que su pareja experimente cosas nuevas en un entorno desconocido puede disparar fantasmas y escenarios negativos en su mente. ¿O simplemente no se siente cómoda con la idea de estar separada de él por un tiempo? La dependencia emocional, aunque no siempre visible, puede ser una fuerza poderosa. Es válido tener esas emociones, tener miedos, pero la forma de manejarlas es crucial. Si estas emociones se traducen en un intento de control, la relación se resiente. La comunicación abierta sobre estos miedos, en lugar de imponer una prohibición, sería el camino a seguir. Ahora pensemos en Can. Estaba a punto de cumplir un sueño, una experiencia que probablemente ha estado visualizando durante mucho tiempo. Imaginen la ilusión, la planificación, las expectativas creadas alrededor de ese primer viaje a Italia. Sentir que esa oportunidad se le escapa de las manos, y peor aún, por una prohibición de su pareja, debe ser devastador. Es como si le arrancaran una ilusión antes de poder vivirla. ¿Cómo reacciona Can ante esto? ¿Lo acepta resignado? ¿Intenta negociar? ¿Se rebela? Cada reacción nos diría mucho sobre su personalidad y la dinámica de su relación. Si Can cede fácilmente, podría indicar una falta de asertividad o un deseo de evitar conflictos a toda costa, lo cual a largo plazo puede ser perjudicial. Si se acostumbra a ceder ante las demandas de Demet, podría erosionar su propia autoestima y sentido de autonomía. Podría empezar a sentir que sus deseos y necesidades no importan. Si por el contrario intenta dialogar y hacerle entender a Demet sus sentimientos y la importancia del viaje para él, estaríamos viendo un intento de comunicación y de defender sus propias necesidades, algo muy saludable. En este escenario, Can podría argumentar: Demet, entiendo que te sientas inquieta, pero este viaje a Italia significa mucho para mí. Es algo que he soñado desde hace tiempo y creo que es importante para mi crecimiento personal. ¿Podríamos buscar una manera de que ambos nos sintamos cómodos? Tal vez podemos mantenernos en contacto diario, enviarnos fotos,
o incluso podríamos planear un viaje juntos en el futuro cuando yo regrese, para que puedas vivir algo similar. Este tipo de respuesta demuestra madurez y un deseo de encontrar un equilibrio. Es importante aquí hacer una pausa y reflexionar sobre lo que significa una relación saludable. En una pareja, la individualidad es fundamental. Cada persona tiene sus propios sueños, sus propias pasiones y su derecho a perseguirlos. Una relación no debería ser una jaula, sino un espacio seguro donde ambos puedan florecer. La comunicación abierta y honesta es la base de todo. Si Demet tiene preocupaciones, lo ideal sería que las exprese de manera calmada y constructiva, buscando soluciones juntos, en lugar de imponer una prohibición. Por ejemplo, podría decir: Can, me da un poco de miedo que vayas a Italia solo, he estado pensando en esto y me siento un poco insegura. La idea de que estés lejos en un lugar desconocido me genera ansiedad. ¿Podríamos hablar sobre cómo podemos hacer que te sientas cómodo y yo también? Quizás si me cuentas tus planes detalladamente, o si nos mantenemos en contacto de una forma que nos haga sentir más unidos, podría ayudarme a sentirme mejor. Este tipo de comunicación empática abre la puerta al diálogo y a la búsqueda de acuerdos. Imponer una prohibición, en cambio, crea distancia, resentimiento y puede dañar la confianza de manera irreparable. Es como poner una barrera infranqueable entre dos personas que se quieren. Podríamos también analizar si hay algún factor externo que esté influyendo en esta situación. ¿Hay presiones familiares? ¿Amigos que puedan estar metiendo cizaña? A veces las decisiones de pareja se ven afectadas por influencias externas que no siempre son positivas. Los consejeros, bien intencionados o no tan bien intencionados, pueden sembrar dudas y miedos que no existen en la pareja inicialmente. Si Demet está actuando bajo presión o influencia de terceros, esto complica aún más la situación. Es importante que como pareja puedan filtrar esas influencias y tomar decisiones basándose en lo que es mejor para su relación y para ellos como individuos, creando un frente unido ante el mundo exterior. La comunicación dentro de la pareja debe ser la única y principal fuente de información y decisiones sobre su dinámica. Y hablemos de esa primera vez en Italia. Italia es un destino icónico lleno de arte, historia, gastronomía y paisajes que cautivan. Para alguien que nunca ha estado, es una experiencia transformadora. Imaginar la primera vez probando pasta fresca hecha a mano en una trattoria escondida, paseando por las ruinas romanas y sintiendo la historia en cada piedra, admirando la majestuosidad de la Capilla Sistina, o simplemente perdiéndose por las callejuelas de Florencia y descubriendo plazas encantadoras. Es una aventura que deja huella, que enriquece el alma y expande la perspectiva. Que Demet le niegue esto a Can, especialmente si es algo que él ha deseado mucho, es un sacrificio que podría generar frustración y un sentimiento de falta de apoyo por parte de su pareja. Es un sueño que se pospone o peor que se cancela, y esa sensación de impotencia puede ser muy dolorosa. Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? Primero, la importancia de la comunicación asertiva. Ambas partes deben poder expresar sus sentimientos y necesidades sin miedo a ser juzgados o reprimidos. Decir lo que uno piensa y siente de manera clara, respetuosa y directa es fundamental. Segundo, el respeto por la individualidad. Una relación no significa fusionarse por completo y perder la propia identidad. Cada uno tiene derecho a sus propios espacios, sus propios tiempos y sus propias experiencias, incluso si no son compartidas directamente. Tercero, la confianza. Si la confianza es sólida, las inseguridades se manejan de otra manera, con apoyo mutuo y comprensión, no con control. La confianza permite que uno se sienta seguro incluso cuando el otro está experimentando cosas nuevas. Cuarto, la resolución de conflictos. Las parejas aprenden y crecen enfrentando los problemas juntos, buscando soluciones que beneficien a ambos, en lugar de evitarlos o imponer decisiones. Un conflicto manejado de forma constructiva puede fortalecer la relación, mientras que uno evitado o mal gestionado puede debilitarla progresivamente. Es posible que Demet tenga sus razones, y no podemos juzgar sin conocer todos los detalles de su perspectiva. Quizás hay un historial previo de infidelidades o decepciones en su vida que la hacen más susceptible a la inseguridad. Sin embargo, la forma en que aborda la situación es lo que marca la diferencia. Una prohibición directa, especialmente en algo tan personal como un viaje que representa un sueño, rara vez es la solución más saludable. Podríamos incluso especular sobre el futuro de esta relación si este tipo de comportamientos se vuelven habituales.
Las relaciones que se basan en el control y la prohibición tienden a ser frágiles y a estar destinadas al fracaso a largo plazo, porque la falta de libertad y de apoyo mutuo termina ahogando el amor y la conexión genuina. En última instancia, el amor verdadero debería inspirar a apoyar los sueños del otro, no a limitarlos. Si ustedes han pasado por algo similar, ya sea prohibiendo algo a su pareja o sintiendo que se les prohíbe algo, cuéntenme en los comentarios. Me encantaría leer sus experiencias y cómo lograron superarlas, o si, lamentablemente, no pudieron. La comunidad aquí es muy rica en experiencias y estoy seguro de que entre todos podemos aprender mucho. A veces, lo que a uno le parece un problema insuperable, para otro puede tener una solución sencilla o una perspectiva diferente que abre nuevos caminos. Sus historias pueden ser una fuente de inspiración y aprendizaje para muchos. En resumen, esta historia de Demet prohibiendo a Khan ir a Italia por primera vez nos abre un abanico de posibilidades de análisis. Nos habla de la dinámica de las relaciones, de la importancia de la comunicación, del respeto a la individualidad y de cómo las inseguridades pueden manifestarse de formas que afectan negativamente a la pareja. Es un recordatorio de que construir una relación fuerte y saludable implica un esfuerzo constante de ambas partes, basado en el amor, la confianza y sobre todo en el diálogo abierto y sincero. Las relaciones son un viaje y en ese viaje, el respeto por la libertad individual y el apoyo mutuo son pilares fundamentales para que ambos pasajeros puedan disfrutar del recorrido. Espero que esta reflexión les haya parecido interesante y les invite a pensar en sus propias relaciones y en cómo manejan estas situaciones. Reflexionar sobre nuestras propias dinámicas de pareja es un ejercicio vital para asegurar que estamos construyendo algo sólido y feliz. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado y que les haya aportado algo nuevo. Si les gustó el contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que creen que les podría interesar, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.